Continuamos con la diputada nacional Margarita Stolbizer. Bueno, me dijiste un tema por el que ganan. Me dijiste hay muchos más. ¿Son tan importantes como este, como la capacidad de comunicar, de construir un relato? Sí, sí, por supuesto. Primero que yo tengo que ser honesta en el sentido de que creo que también hay causas del buen resultado del oficialismo en la propia oposición, sobre todo en la última elección. Creo que no eran tanto los méritos de la propia gestión, sino que quienes buscaban una alternativa no la encontraron tan fácil. Nuestro frente, que termina siendo un frente bien visto y con un buen resultado y con un liderazgo como el de Wiener, que es un excelente liderazgo en términos de que es un liderazgo ejemplar en realidad, y creo que son de las cosas que hacen falta en la Argentina, no llega del todo a tener un nivel de conocimiento. Y las otras alternativas, que eran Alfonsín o Duhalde, era una invitación a volver al pasado en realidad. Bueno, sí, Duhalde desde ya y Alfonsín termina siendo una alianza con de Narváez. Claro, entonces me parece que hay, si se quiere, también una frustración en aquel que busca otra cosa y dice, bueno, prefiero quedarme con lo que tengo en realidad, ¿no? Porque en definitiva hay un voto bastante conservador en eso, ¿no? En cambiar, no. Fíjate que esto de que ganan todos los oficialismos en todos lados, y bueno, realmente también forma parte de una cosa, si querés, cultural o de valoraciones de la gente que dice, no, antes que conocer algo nuevo me quedo con lo que tengo. Bueno, sí, la verdad que para que una gestión pierda una elección tiene que ser muy desastrosa. Claro. Muy desastrosa. Y en la elección, en la última... Tiene que haber una alternativa con capacidad de reemplazo, que sea vista con capacidad de reemplazo, ¿no? Bueno, muchos amigos míos me usaban esta frase, no, pero tal, no, es buen tipo, dice, pero no dura un round. O sea, se está buscando un candidato que demuestre que tiene poder, y que ese poder no tiene miedo de utilizarlo. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, de algunos candidatos, no importa cuál, sí. me decían, no, mira, a mí me cae bien. Además hay que salir de esta idea, yo creo, tan perversa, instalada, de que solo el peronismo puede gobernar, ¿no? Porque esa es una idea instalada, obviamente, con un grado de intencionalidad importante, y me parece que eso es muy malo cuando la gente cree que solo estos son los que pueden gobernar, que yo creo que ya el gobierno que está poco tiene peronismo a esta altura, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tiene? En realidad creo que toma el peronismo en la medida en que le sirve para utilizarlo y se embanderan con la figura de Evita y demás, pero es un gobierno muy poco popular en realidad. Se ha conocido hoy o ayer, en estos días, la declaración jurada patrimonial de la presidenta, ¿no? Yo creo a esta altura que eso es un escándalo, una vergüenza, solo posible en un país donde la justicia es la que garantiza impunidad. 10 años de gestión, haber multiplicado por 10 su patrimonio, la verdad, es una cosa escandalosa. Yo presenté el año pasado un proyecto para crear el sistema del fideicomiso ciego, que por lo menos que mientras están en la función pública no pueden administrar sus patrimonios, ¿no? Porque la verdad esto de ¿Y qué pasó con eso? Duermen el sueño de los justos sí. ahí, bueno, o la condena de las mayorías. Un diputado de tu bloque, del bloque del GEN, creo que es del GEN o es del FAP, pero me pareció muy bueno, o sea él lo dice en términos irónicos el hombre, el diputado, pero me pareció muy bueno cuando hablaban de los juicios por jurados. Él decía, sí, me parece bárbaro, empecemos a probarlo con los casos de corrupción en la función pública, ¿no? De poner un jurado a que condene o no, o a que absuelva a un funcionario público. Bueno, va a ser también muy difícil el juicio por jurado. Pero digo, ¿por qué, no de ahora, de 1983 hasta la fecha, por qué la clase política no tiene fuertes herramientas para controlar, para controlarse? Sí, en realidad el sistema funciona con los controles que la propia Constitución establece, ¿no? Yo repito mucho que nuestra Constitución tiene una serie de sabios equilibrios para limitar el poder. La democracia en sí misma es poder limitado. Sin embargo, la existencia de sistemas que permiten que haya consejo deliberante con 24 concejales del mismo partido, eso es un impedimento a que funcione como debe funcionar el sistema representativo, tal cual está en la Constitución. El otro mecanismo de control es la división de poderes. Ahora, cuando uno tiene un poder ejecutivo que tiene una capacidad de injerencia sobre el poder legislativo, sobre el poder judicial, la verdad, la reforma que se hizo
a la composición del Consejo de la Magistratura con mayorías tan fuertes para el Poder Ejecutivo, que es el que termina teniendo la carta en la mano de la promoción y la remoción de los jueces, y bueno, eso es una injerencia directa sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, realmente el sistema de control que la Constitución establece termina siendo bastardeado. La Constitución creó a partir de la reforma del 94 un sistema de control que es la Auditoría General de la Nación, y dice, y digamos no es un dato menor, lo pone en cabeza de la oposición, del principal partido de oposición, y hoy lo que existe es un presidente de la auditoría que es nombrado por la oposición, pero un colegio de auditores con mayoría del oficialismo. Entonces el presidente de la auditoría no puede hacer nada y tiene las manos atadas. Pero ¿por qué lo permite realidad, esto? Los dirigentes políticos, ¿por qué permiten esto? ¿Por qué, por ejemplo, de hacer un fideicomiso ciego no te ayudan otros dirigentes de otros partidos, no del GEN? No, pero es que en realidad el gran problema que existe con todo eso es el uso y abuso de las mayorías parlamentarias, que en realidad lo que hacen es entender que el 54% es un cheque en blanco, que todo lo pueden, y que entonces eso les permite, que es lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso, tener las manos suficientes para aprobar algo, y no importa si las cosas que se aprueban están bien o mal. Y en realidad nada de lo que se pueda hacer en términos, sobre todo políticas de transparencia, para mejorar el sistema de controles, que esto hace que funcione mejor la democracia, en realidad. Nada de eso se quiere. Ahora, me parece que acá la pregunta no es ¿por qué la oposición no puede hacer? ¿Por qué la sociedad sigue votando las mismas cosas? La sociedad, la gente, el individuo, el ciudadano común, en su discurso se queja de la corrupción, condena la corrupción y vota corruptos, en realidad, ¿no? Está bien, ese es un tema interesante. ¿Cuánto queda? Hacemos la pausa, pero te quiero preguntar de eso. Hacemos la pausa y los últimos minutos con la diputada nacional Margarita Stolbizer.